Es muy impresionante ver cómo el sistema de medios en la Argentina decide que la intromisión en la casa de una militante de Hijos en la semana del 24 de marzo, que denuncia que la ataron, que la golpearon, que abusaron sexualmente de ella, que la amenazaron de muerte, que le dijeron que les pagaban por hacer eso y que le dejaron pintado "Viva la libertad, carajo" en su casa, no sea un tema prioritario. Es así, es un dato objetivo de que no lo han puesto como un tema de agenda y nosotros hemos tomado la decisión contraria. Ayer hablamos mucho del tema, ayer nos enteramos de este caso. Tengo algunas novedades más para compartir con ustedes. Por ejemplo, que por ahora el caso está en manos del juez Julián Ercolini y del fiscal Carlos Rívolo. Todavía no queda claro si el caso va a estar en Comodoro Pi o en la Justicia Nacional. Hay una cuestión ahí de competencias. Simplemente comentar que el juez Julián Ercolini fue el juez del caso Papel Prensa. Y en el caso Papel Prensa, una mujer, también una mujer, en esto que ayer Candevoto bien describía de cómo utilizan los cuerpos de las mujeres como lugares de batalla y para dejar marcas. En el caso Papel Prensa, una mujer, que se llama Lidia Papaleo, denunció que fue amenazada de muerte, fue torturada, fue violada en las catacumbas del General Camps para robarle papel prensa, propiedad de ella, a partir de la muerte muy sospechosa unos meses antes de su marido David Graeber. Y el juez Julián Ercolini la escuchó a Lidia Papaleo contarle eso y la miró y le dijo: no puedo hacer nada. Y sobreselló a Ernestina Herrera de Noble, que estaba viva, a Héctor Manieto, a Bartolomé Mitre, a los que quedaban vivos, porque la causa Papel Prensa tenía muchos acusados, Videla, Macera, Martínez de Oz, que fueron gozando de impunidad biológica, en esa causa por lo menos, en el caso de Videla y de Macera. En el caso de Martínez de Oz, directamente murió impune. Y de vuelta, el juez Ercolini, en vez de por lo menos llamar indagatoria a Manieto y decirle: mire, acá hay una señora que dice que usted la amenazó de muerte, después de que usted la amenazó de muerte fue secuestrada, fue torturada, fue violada. ¿Usted tiene algo que ver con esto? Simplemente eso es la indagatoria. Bueno, no, el juez Ercolini lo sobreselló a todos. Bueno, ese es el juez que está a cargo. El fiscal es el fiscal Carlos Rívolo, que intervino en otro caso, en varios casos. Por ejemplo, fue ayudante de Stornelli en el caso Cuadernos, por ejemplo. Pero vinculado a esto, fue también el fiscal de la causa por el intento de magnifemicidio de Cristina. Causa que ustedes saben tampoco se investigó. Entonces hay un problema ahí. Hay un problema que tiene que ver con qué va a pasar con la investigación judicial de este caso. Este es un caso que tiene muchos días ya, que ya está avanzando la investigación, que teóricamente deberían estar las cámaras. Vieron que en la Ciudad de Buenos Aires hay muchas cámaras. Bueno, deberían estar las cámaras de seguridad para ver efectivamente a estos dos hombres, a ver cómo entraron, cómo se fueron, qué pasó ahí y que esto se investigue. Pero además de esto quiero contarles e insistir con esto de que nadie se radicaliza solo y con que tienen que hacerse responsables aquellos que fomentaron esta radicalización. Porque imagínense la historia inversa, imagínense que a un joven de La Libertad Avanza o a una joven de La Libertad Avanza, alguien entra a su casa, comete todo este tipo de atrocidades y le deja pintado en la pared "Viva Perón". Bueno, seguramente hoy, que es el Congreso del PJ, el PJ diría: no en nuestro nombre. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y se manifestaría en contra de esa situación. Ayer también había algunos que decían que esto era una denuncia falsa. Miren, a las víctimas les creemos. Y a las víctimas que provienen de la organización Hijos, que hace 29 años que pelea por la memoria y la verdad y justicia en la Argentina, les creemos. Obviamente hay que esperar la investigación judicial para ver quiénes fueron,
si fueron dos tipos sueltos, como puede ser una hipótesis, si fueron dos tipos pagos, como puede ser otra hipótesis, si los mandó el gobierno, como puede ser otra hipótesis, si los mandó la CIDE por su cuenta, como puede ser otra hipótesis. Esas son hipótesis de investigación. Y eso lo va a tener que determinar el Poder Judicial, en el cual confío poco, habrán visto. Pero a la víctima le creemos. Y una de las cosas que decían para deslegitimar esta denuncia es quién comete un delito y firma. Bueno, en este país bombardearon la Plaza de Mayo con firma. En los aviones llevaban la firma de Cristo vence. En este país se han cometido muchos delitos con firma. Y de vuelta, si no tiene nada que ver, la libertad avanza, sería muy importante que el presidente diga, viva la libertad carajo, no es entrar a la casa de una mujer, golpearla, abusar sexualmente de ella, decirle que la van a matar y pintar viva la libertad carajo. Ñoqui, además, pusieron en la casa. Y el ñoqui es algo interesante también porque le da actualidad, porque es el discurso completo de las máximas autoridades de la libertad avanza, que hoy son presidente y vicepresidenta. Y estos discursos existen hace muchos años, y les recomiendo mucho las notas de la colega Luciana Bertoia, que sigue esto hace muchos años, y no es que aparecieron de un repollo, ¿sí? Hay entrevistas, por ejemplo, y por eso quiero hablar de esto, de Eduardo Feynman con Victoria Villarroel, ya en el 2011, promocionando el discurso negacionista y reivindicador de la dictadura empresario-militar. El mismo Eduardo Feynman que ayer decía, bueno, no sé, habrá que ver. Entonces, nadie se radicaliza solo. Esto lleva muchos años de implantación, de sedimentación, un operativo cultural muy fuerte. Yo les he recomendado una tesis universitaria que explica cómo, por ejemplo, Pablo Abeluto, que ayer se manifestaba muy consternado, fue clave para la reinstalación en términos editoriales, desde su rol en la editorial sudamericana, de Victoria Villarroel y de los libros de Victoria Villarroel en las vidrieras de las librerías. Lo mismo en el caso de un personaje que van a ver en estos días, que es Juan Bautista del Tata Joffre, ¿sí? Ex jefe de la CIDE durante el gobierno de Menem, donde se robó los archivos del batallón 601, que después comercializaba a través de Fabián Doman y otros tipos, y que después se dedicó a hacer libros, uno de cuyos libros se llama Fuimos Todos. Y esa política editorial tiene que ver con años y años y años de sedimentación de un discurso de odio que no tiene nada que ver con buscar la verdad. Porque cuando dicen, no son 30.000, traigan las listas, le deberían estar hablando al espejo. Traigan las listas ustedes. Traigan las listas ustedes. Porque nosotros decimos 30.000 porque no sabemos. Porque la decisión fue desaparecerlos, la decisión fue torturarlos, la decisión también fue a las mujeres violarlas, fue a las mujeres robarles sus bebés. La decisión de que no se sepa cuántos fue de ustedes. Y lo reconoció el propio Videla. En la biografía de Videla, que les recomiendo, se llama El dictador, que escribió mi maestra María Sebane con Vicente Muleiro, el capítulo 5 empieza con una confesión de Videla. Videla dice, entrevistado para ese libro, que no se podía fusilar. Y dice que no se podía fusilar porque la sociedad argentina no se hubiera bancado fusilamientos públicos. Y que lo tuvieron que hacer clandestino y a escondidas, porque la sociedad argentina no avalaba eso. Lo dice Videla. Y deberían revisar incluso los archivos que ya en el año 79, hablan de 22.000 desaparecidos. Los archivos de Estados Unidos desclasificados. Pero no quiero entrar en esa discusión, sino venir al presente e insistir con que nadie se radicaliza solo. Con que hace muchos años que hay un sector de la dirigencia política que era minoritario, pero era minoritario también como era minoritario Feynman en los medios,
Y que hoy Feynman está en el prime time y ese sector minoritario está en la Casa Rosada. Y que se tienen que hacer responsables de esto que pasó. Porque nadie se radicaliza solo. Aún si estos dos tipos no les dio la orden nadie, la orden se la dieron. Porque hace 40 años que insisten en que al que piensa distinto se lo puede matar. Y que estuvo bien matarlo incluso. Entonces, así como en el caso del intento de magnifemicidio de Cristina, no hace falta que exista la orden directa a Fernando Sabac Motín de andá y matala, porque estuvieron en el caso de Cristina 10 años diciendo que era una chorra, que era una corrupta, que no tenía humanidad, que se la podía apedrear y que se la podía matar. Y fue un tipo delante de todas las cámaras y la intentó matar. Bueno, esta semana, después de años y años de tipos en los medios, de libros, de actos y de un sistema de medios además que no condena esto, fueron dos tipos y se metieron en la casa de una mujer y la golpearon, la amenazaron de muerte, abusaron sexualmente de ella, le dijeron que les estaban pagando para eso y le pintaron viva la libertad, carajo. Nadie se radicaliza solo. Y tienen que hacerse responsables los que ayudaron y los que impulsaron esa radicalización. Explicar los hechos